Buenos días, mis hermanos. Les saludamos esta mañana a cada uno de ustedes y agradeciendo al Señor estos momentos tan hermosos que Dios nos da de compartir. Gracias, Señor, por tu presencia. Cuán bien nos hace la presencia del Señor en nuestra vida. Y tú que estás en casa, tú que estás en distintos lugares, demos gracias al Señor por estos momentos. Estamos viviendo un tiempo en la cual la pandemia ha ido, según las autoridades, ha ido avanzando, pero llegará a un límite. Y estamos orando para que el Señor extienda su mano para su pueblo, sus hijos, y que se cumpla esa palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da, aún por las dificultades, aún por los problemas que esta contingencia que nos trae la vida. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y aquí estamos obviamente relacionados con distintos tipos de personas y realidades también. Pero no estamos solos, estamos tomados de la mano del Señor y Él guarda a sus hijos en todo. Vamos a orar por algunos hermanos también en esta oración inicial, algunos hermanos que están enfermos, como el caso de mi hermano Manuel Romero. Manuel, un hijo muy amado por la iglesia y por nosotros, está hospitalizado allá en el hospital de Coinco por un tema de salud. Y gracias al Señor que ha ido avanzando, ha ido mejorando. También por mi hermana Aurora Bastías, que también ella está afectada en su salud. Y también ha ido recuperándose. Y por cada uno de mis hermanos. Si tú estás enfermo, si hay alguna situación que complique tu vida, vamos a orar. Y al término de esta palabra vamos a tomar la cena del Señor. Cuán importante es renovar los pactos ante Dios, renovar nuestra relación con Él. Vamos a orar en este momento. Inclina ahí tu rostro, toma de la mano a quien está a tu lado y presentémonos ante Papá, ante este Dios santo. Padre, estamos en tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cubiertos con tu sangre. Formamos parte de tu pueblo, Señor. Y te agradecemos por cada situación. Te agradecemos, Señor, por cada momento que hemos vivido ya esta semana que está terminando. Papá, tu pueblo que está en la tierra está extendiendo tu reino. ¿Para cuántas personas que lo necesitan? Y como familia, Señor, queremos cumplir la labor a la cual tú nos has llamado. Papito, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, te rogamos por mi hermano Manuel. Tócalo, Señor. Provéele la salud que él necesita. Mira, mi hermana Aurora, una hermana amada también. También colocamos, Señor, y por aquellos hermanos que están enfermos, coloca ahí tu mano donde está tu dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, ministramos salud, ministramos la paz del Señor y rogamos a través de tu palabra, cuando dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, y lo creemos y damos gracias. Extiende tu mano, Señor. Donde está mi hermano estás tú. Ahí está tu espíritu, ahí está tu presencia. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Proclamamos sanidad para tu gloria. Y gracias por la palabra que vamos a revisar esta mañana, para tu gloria, Señor. Amén. Bien, yo quiero compartirte una palabra
que tiene que ver con las raíces históricas de la iglesia. Es importante la historia. Cuando llegamos a Cristo y tenemos que ser discipulados, es importante conocer la historia de la persona que llega a Cristo. ¿De dónde viene? ¿De qué familia viene? ¿Cómo fue criado? ¿Qué pecados se daban tanto en lo personal como en lo familiar? ¿Cuáles son las situaciones que fue involucrado en su vida? Para que se dé un arrepentimiento con claridad. Un arrepentimiento genuino, con un corazón abierto. Como dice el apóstol Pablo, que su vida es como una carta abierta, como leída por todos. La historia es importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Te queremos decir, la iglesia está en el centro mismo del plan cósmico de Dios. Es el medio que Él ha designado para la difusión del Evangelio del Reino de Dios. Hay muchas opiniones en cuanto a la iglesia. La iglesia está conformada por los santos, por los hombres de Dios. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia? El diseño de la iglesia estaba desde antes de la creación del mundo, en el corazón de papá. Y a su debido tiempo se manifestó. Pero, ¿cuándo comenzó la iglesia? En la iglesia, esa iglesia que está conformada por los santos, por los hombres de Dios y las mujeres de Dios. La iglesia en términos griegos es eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia o eclesía. Y yo te quiero formular algunas preguntas y no sé cómo tú las responderías. La primera pregunta que yo te quiero formular, ¿qué relación tiene Abraham con la iglesia? Abraham, ese padre de la fe. Abraham que vivía en el lugar llamado Ur de los Caldeos. ¿Qué relación tiene la iglesia con Abraham? La primera pregunta. La segunda, ¿qué importancia tiene el día de Pentecostés en relación con la iglesia? ¿Es importante el Pentecostés, esa fiesta de las cosechas que hacía el pueblo israelita, el pueblo judío, y que ahí se manifestó el poder de Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué importancia tiene el día de Pentecostés en relación con la iglesia? La tercera pregunta, ¿qué figuras se usa en el Nuevo Testamento para describir la iglesia? ¿Qué figura? ¿Qué figura Dios nos da para poder entender lo que es la iglesia? ¿Qué figura se usa en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia? A la otra pregunta, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes constituyen la iglesia? ¿Cualquier persona? Ahora, la otra pregunta es, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón que la iglesia a través de los siglos que ha estado en la tierra, más de 2000 años, cuál es la razón? ¿Para qué existe la iglesia? Otra pregunta, ¿qué tipo de gobierno debe tener una iglesia local? Porque hay una iglesia local que es la iglesia de la localidad. ¿Qué tipo de gobierno debe tener y por qué? Y la última pregunta, ¿para qué fueron dados los dones espirituales a la iglesia? ¿Cuál es la razón que Dios nos da los dones espirituales? Bien, son preguntas que vamos a ir respondiéndolas y pedimos al Señor que nos ayude a responder estas preguntas. Indudablemente son muchos los criterios que se han emitido respecto de la iglesia cristiana. Muchos los criterios, tanto a favor como en contra. Si bien en muchos casos la sal
perdió su sabor. Por lo cual fue hollada por los hombres. Con todo, el Señor tiene en pie la iglesia. Obviamente que el mundo, gente que no conoce al Señor, obviamente, tiene su opinión en cuanto a la iglesia, y no favorable. Dice que está llena de hipócritas, está llena de gente que se cree santa pero no lo es. Bueno, tienen sus opiniones. Hay opiniones a favor de la iglesia y hay opiniones en contra de la iglesia. Cualquiera sea la opinión que se tenga, la iglesia y en la iglesia está Dios. Sí, estamos claros que la iglesia ha pasado por tiempos oscuros, ha pasado por tiempos realmente donde la luz no ilumina. No es ni sal ni luz del mundo, pero Dios la tiene en pie. Por una razón. Porque si Dios quiere hacer algo en esta tierra, lo va a hacer a través de su iglesia. Vamos al Antiguo Testamento. Veamos. Usted sabe que el Antiguo Testamento es como una luz pequeña que va aumentando hasta que llega el Nuevo Testamento, hasta que llega el Señor y que trae la claridad. Existen promesas del Antiguo Testamento sobre la iglesia. Primeramente, la promesa hecha por Dios a Abraham. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa que tiene un sentido doble. En Génesis 12, versículo 3, dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira qué hermosa promesa. Te hago la pregunta, tú que estás en Cristo, tú que ya te bautizaste, que ya tu vida está en el Señor y el reino de Dios está en tu corazón y en tu vida, ¿te sientes bendecido? Porque esta promesa hecha a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quería Dios? Dios quería que la simiente de Abraham y su pueblo tuvieran el cumplimiento pleno de bendecir a todas las familias de la tierra. Pero la historia ya la conoce. La nación de Israel falló. Falló al llamado y a la vocación que Dios le asignó. La bendición celestial llegó al mundo a través de la predicación del Evangelio del Reino, por medio de la iglesia a partir del siglo I después de Cristo. Israel fracasó. Israel hizo del Dios de ellos no el Dios para todos, un Dios para ellos. Fracasó. Si Dios te ha llamado a ti, mi hermano, mi hermana, si Dios la llamó a usted, es para que a través de usted se alcance otra persona. Si usted ya ha sido bendecido, si usted ya está bajo cobertura, está bajo la bendición del Señor, ¿qué dice Dios? Hija, hijo, hay que ir a bendecir a los demás. Vamos a ver Mateos 21, del 33 al 46. Vamos a ver este texto interesante, Mateos 21, versículo 33. Aquí habla de una parábola y habla específicamente a Israel entregada por el Señor. Mira, oíd otra parábola. Estoy leyendo Mateos 21, 33. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron,
y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores para que paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere, sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, les desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, Dios es un Dios de amor, eso no cabe duda. Dios eligió a su pueblo, la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham. Dios había establecido una promesa, y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se lo dijo a Abraham. Este pueblo, Israel, lamentablemente no cumplió el propósito. Aquí el Señor le entrega una parábola, la parábola de la viña. Le envió el Señor a Israel profetas, los mataron. Le envió el Señor reiteradamente otros profetas, volvieron a matarlo. Finalmente envió a su Hijo Jesucristo y también lo enviaron a la cruz. Mire, Dios tiene sus límites. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino con el mensaje de papá del cielo, a dar una oportunidad. Dice: a lo suyo vino, a lo suyo, a lo de él, a lo del cielo. Pero los suyos, para quien estaba destinada la palabra, no la recibieron. Pero aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, los israelitas no alcanzaron la promesa, ni llegaron a ser bendición al mundo, porque buscaron por medio del cumplimiento de la ley esa promesa. Bueno, la ley en sí es buena. La ley en sí, la ley está dada, mostrando el corazón de Dios, es buena. Pero la ley no nos capacita. Tenemos la raíz adámica que nos lleva reiteradamente al pecado. El apóstol Pablo, ¿cierto?, en Romanos capítulos 6, 7 y 8, revela esa crisis que hay en él. Cuando él dice: lo bueno que quiero hacer, no lo hago, hago lo malo.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley nos notifica, pero no nos capacita. Ahora, si nos hemos entregado a Cristo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos esta nueva naturaleza en nosotros a través de su Santo Espíritu, nos capacita para cumplir la palabra del Señor. Aquí vemos, ¿cierto?, que Israel, lamentablemente, quiso llegar a Dios tratando de cumplir la ley, pero era imposible. Porque para que el hombre agrade a Dios, tiene que haber una intervención divina en su vida. Pero en el Nuevo Testamento, la bendición al mundo llega por medio de la proclamación del Evangelio del Reino, con su palabra, que nos engendra fe en la obra redentora de Cristo. Gracias, Señor. El Señor, Papá, Dios Padre, no nos va a esperar, ni nos va a rogar. Yo siempre he dicho, el reino de los cielos no es rogativa. El reino de los cielos es un privilegio, es una bendición que Dios nos da. Pero Él no nos va a rogar. Y se lo dijo a los discípulos, ¿queréis irlo también vosotros? Váyanse. ¿Por qué? Porque no podemos estar a la fuerza. Israel no cumplió el propósito y el objetivo que Dios tenía para ellos. Y se vuelve al mundo a través de la iglesia. Y todavía la iglesia está proclamando. Gracias, Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. El Señor se humanizó. Fue colocado en el vientre de María. Nació, creció. A los 30 años ya fue manifestado, pero con un mensaje que papá le había entregado. Pero ese mensaje no lo recibieron. Y Israel mordió una mentira que hasta el día de hoy la tienen. Que Jesús no era el Mesías. Un maestro sí, pero no un Mesías. Acá dice que se nos anunció la buena nueva y la buena nueva la hemos recibido. Gracias, Señor. Por lo tanto, lo primero que podemos decir que la iglesia en Abraham, ¿cierto?, que es el padre de la fe, tiene raíces ahí. La segunda promesa respecto al remanente fiel de su pueblo Israel. Dios dice, bueno, todos me dan vuelta a la espalda, pero hay siempre un remanente fiel. Gracias, Señor. Si la iglesia está en pie en este momento, si la iglesia aún está en la tierra, es porque hay hijos de Dios reales en la casa de Dios. Ese remanente fiel es una promesa. Otra vez Israel fue infiel a Dios. Dios tuvo que castigar muchas veces a este pueblo, hasta que lo hizo en forma severa, como en el caso de la destrucción de Samaria, el reino del norte, el año 722 a.C. Dios emite un juicio aquí, un juicio correctivo. Dios viene la destrucción de Samaria esperando que como respuesta ellos se volviesen a Dios, pero no lo hicieron. Luego, con la destrucción de Jerusalén, el reino del sur, el año 586 a.C., y el consiguiente cautiverio babilónico, y finalmente la destrucción total y el esparcimiento judío por el mundo a partir del año 70 después de Cristo. ¡Qué dureza de corazón! ¡Qué dureza de corazón! Dios nos ama,
hermano, aunque seamos nosotros infieles, Él permanece fiel. Pero a veces envía juicio correctivo, no juicio condenatorio. El juicio condenatorio se va a dar el juicio final. Ahí no hay posibilidad de revocar nada. El juicio correctivo busca corregir nuestra actitud pecaminosa. Eso quería con Israel. Destruyó a Samaria, destruyó Jerusalén, vino el cautiverio babilónico para que el pueblo se volviera a Él. Pero hay un remanente, gracias Señor, hay un remanente. Aquí vemos, por supuesto, que la promesa consistió en dejar un remanente que va a sobrevivir después de la destrucción y que a su vez sería el núcleo de una nueva comunidad. Dios establecería un nuevo pacto por medio del cual vendrían las bendiciones más preciosas. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, hoy que la vamos a tomar, estamos renovando un pacto. Somos el remanente de Dios. Por eso podemos decir, renovamos este pacto, este nuevo pacto que tú haces con nosotros. La bendición está de nuestro lado. La intención invariable de Dios es que usted prospere, que sea bendición para otros. Ahora, este acontecimiento toma lugar en la obra de Jesucristo. Indudablemente, la primera comunidad cristiana, la iglesia en Jerusalén, se vio a sí misma como aquel remanente elegido para la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Mira, en Hechos 2, versículo 16, Hechos 2, versículo 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Una promesa. En el Antiguo Testamento, Dios, a través de su Santo Espíritu, no se manifestaba como ahora. Esa promesa vino, entregada por el profeta Joel, vino en el día de Pentecostés. Y ahora no tan solo somos bautizados en agua, sino somos bautizados en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Es decir, Él vino a vivir con nosotros a través de su Santo Espíritu. A través de su Santo Espíritu está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Mira qué riqueza. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es una profecía? Es, ¿cierto?, anunciar lo que viene, tener visión de lo que va a venir. Verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y en Hechos 15, del 15 al 18, dice Hechos 15, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 18. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Un remanente santo. Por lo tanto, la típica pregunta que a veces la gente le hace a uno, ¿a qué iglesia vas tú? La respuesta nuestra es,
con otra pregunta. ¿Y cuánta iglesia vino a formar el Señor? Una. Hay muchas denominaciones, pero Dios produce un solo tipo de hijo. Entonces yo le pregunto, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Señor? ¿Es Kyrios? ¿Es el dueño, el jefe supremo, la autoridad máxima para tu vida? ¿Qué sangre te ha redimido? ¿La sangre de Jesús? ¿Bajo qué espíritu estás bautizado? ¿Bajo el Espíritu Santo? Bueno, razón suficiente para ser hermanos. O sea, somos hijos de Dios. Dios no vino a formar 2 o 3 iglesias, vino a formar una sola iglesia. Ahora, la tercera promesa divina es de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como nunca antes fue concedido, dada por el profeta Joel, y hecha vivencia común, primero por un grupo de judíos y prosélitos de Pentecostés, luego sobre Samaria y posteriormente a todos los gentiles. 3 promesas interesantes sobre la iglesia. Primero, a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa. La simiente de Abraham, la semilla de Abraham, el pueblo de Israel no cumplió aquello. Pero Dios se guarda un remanente fiel. Un remanente fiel. Y la tercera promesa es el derramamiento del Espíritu Santo. Nunca se había dado eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se va a registrar que la gente hablaba en lenguas, como ocurrió en el día de Pentecostés y está ocurriendo hoy. Mire, una serie de acontecimientos prepararon el nacimiento de la iglesia, la realización de la iglesia. Estos acontecimientos, que son altamente significativos, importantes, se dieron en un periodo breve de tiempo y antecedieron al surgimiento de la iglesia cristiana. Primero, el primer acontecimiento: el ministerio de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista, durante su carrera profética, llama a los hombres al arrepentimiento ante Dios. Era una actitud nueva ante la religiosidad del momento en que vivía Juan el Bautista, una religiosidad asfixiante que no convencía a nadie, una religiosidad, digamos, tóxica, ante una genuina expresión sincera, llena del poder de Dios a través de la prédica de Juan el Bautista hacia quienes le escuchaban. Todo ello debido a la preparación del camino al que había de bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista señala a Jesús como el Salvador del mundo. He aquí el que viene, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios. Y lo presenta de esta manera, que Él es antes de mí. Antes que yo fuera, Él ya estaba. Aunque Juan nació primero que Jesús, acá en la tierra, como el Cordero de Dios lo presenta, que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios al descender el Espíritu Santo en forma de paloma, el día de su bautismo, y Juan lo hizo de tal manera que sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. Bueno, Juan nunca conoció la iglesia, pero sí la vio, por supuesto, cuando vio al Señor. Y el nacimiento de Juan fue algo realmente espectacular. Mira, Lucas capítulo 1, vamos a ver, aquí está profetizado el nacimiento de Juan, Lucas 1. Dice, vamos a leer, ¿no? Del 5 al 25,
Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, con los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Gracias, Señor. Dios está preparando la iglesia. Aquí vemos cómo el padre de Juan el Bautista, el ángel le anuncia que va a tener un hijo a través de su esposa, y él dice: bueno, soy viejo, pero mi hermano, para Dios nada es imposible. Ese es el Dios que tenemos. Tu problema que tú tienes ahora, tu dificultad que tienes ahora, para Él nada es imposible. Dios trajo a este profeta, dice que fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, para preparar el camino al Señor. Aunque Juan el Bautista nunca conoció a la iglesia, pero en modo indirecto le brindó su apoyo. Cuando el apóstol Pedro habla del reino de Dios en casa de Cornelio, da por sentado que el ministerio de Juan el Bautista se había divulgado por toda Judea, por toda Galilea, y de alguna manera era conocida por Cornelio.
Recuérdate que cuando Cornelio, este centurión romano, estaba orando, aparece un ángel y le dice que mande a buscar a, a Pedro, que está en la ciudad de Jope. Y Pedro, bueno, viene a casa de Cornelio. Y muchos creen que este, que este Cornelio había sido, por así decir, un discípulo de Juan el Bautista. Dice Hechos 10:37, en el discurso de Pedro en casa de Cornelio: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, encontró un grupo de 12 personas, 12 hombres, que habían recibido el bautismo, pero el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué decía? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y los bautizaba en agua, para perdón de los pecados. Pero no los bautizaba en Espíritu Santo. Lo dijo él: he aquí el Cordero de Dios. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor. Mira, Hechos 19:3. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Sabemos que Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, que vino a ser el eslabón para lo nuevo que Dios estaba creando, la iglesia. La iglesia como tú la ves, la iglesia como tú la percibes, la gente tiene distintas visiones de la iglesia. Pero cuando uno tiene una identidad clara, cuando uno ha sido bautizado, cuando el Espíritu Santo está en uno, no quiere que le ocurra como le ocurre a Israel. Quiere ir y predicar. Jesús, mediante 12 hombres, proclamó el Evangelio al mundo. Y ha llegado a nosotros. Y gracias, Señor. Bueno, vamos a interrumpir un poco la enseñanza y vamos a escuchar una alabanza al Señor. Vamos a participar adorando a nuestro Dios Santo. La iglesia está en pie. La iglesia está para glorificar a Dios y para proclamar su reino al mundo. Cuando Dios quite la iglesia de la tierra, el anticristo va a arrasar, va a destruir. Si hay algo que detiene el avance de las tinieblas, es la iglesia. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Te invito a adorar al Señor. Con tu mano guíame, tú y
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la adoración. Dios quiere que se cumpla lo que Él dice. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para eso tenemos que orar. Para eso tenemos que escudriñar las Escrituras, alimentarnos. Somos ovejas. La oveja se caracteriza por ser asustadiza. La oveja necesita del piño, del rebaño y de un pastor. Dios nos compara así. Bueno, estamos viendo las raíces históricas de la iglesia. Vamos a ver el ministerio de Jesucristo, un acontecimiento importante. En Mateo 16, versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor, mirando a sus discípulos, este versículo, Mateo 16, 15, mirando a sus discípulos, le hace la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Interesante texto. El versículo 18 ha sido un texto de grandes controversias. Para la Iglesia católica, la iglesia está fundada en Pedro, pensando: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero para muchos teólogos esa interpretación no es correcta, porque cuando el Señor le dice sobre esta roca, le está diciendo sobre esta verdad del reino. La iglesia tiene por fundamento, por cimiento, Jesucristo. No puede ser la vida de Pedro. La iglesia está fundada en Cristo. Entonces le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la llave? ¿Para qué sirve una llave? Para ser usada porque hay una puerta que está cerrada, un candado que está cerrado, la llave para abrir. Y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves. O sea, la llave es cuando usted suelta la palabra de Dios y abre el espíritu humano. ¿Dónde se empleó eso? En la casa de Cornelio. Cuando Pedro soltó la palabra, se derramó el espíritu. Ahí la llave abrió el espíritu humano. Usted sabe que Satanás, engañando a Adán y Eva, los hizo participar del árbol de la ciencia del bien y del mal y los mató. Y con ello entró la muerte y la enfermedad y la ruina al hombre. Pero el árbol de la vida, papá lo sacó. Y Jesús es el árbol de la vida. Él vino a traer la vida. Ahora, mi hermano, dice aquí que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién ata o quién desata primero? ¿El cielo o la tierra? La respuesta te la da el texto. La tierra. O sea, que Dios
que Dios Padre va a trabajar lo que la tierra le envía. Por eso cuando se convirtió Abraham, el padre de la fe, el cielo se alegró. Por eso dice la palabra que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque hay un capital celestial que ahora comienza en la tierra. Pero todo lo que atemos aquí será atado en los cielos y todo lo que desatemos será desatado en los cielos. Por lo tanto, usted, papá, que ve que su familia se va deteriorando, que sus hijos, sus hijas ya no le obedecen, que hay dificultades económicas, que hay situaciones difíciles, ¿qué espera el cielo? Que usted clame, que usted ruegue. Cuando Israel se humillaba ante Dios, Dios le escuchaba. Entonces, es verdad, hay gente que dice, pero ¿para qué voy a rogar a Dios si Dios sabe? Sí, Dios sabe todo lo que nos ocurre. Pero aquí está echando mano al pacto que hemos hecho con Dios. Todo lo que atemos será atado en los cielos y todo lo que desatemos será desatado en los cielos. Jesús cuando vino, por un lado, a hacer lo que ni la nación judía, ni nadie había hecho, ¿qué vino a hacer? Cumplir la ley. Los 10 mandamientos, cumplirlo. No había hombre alguno en la tierra que cumpliese los 10 mandamientos. Y al hacerlo por todos los que no lo hicieron, ni lo podían hacer, por otra parte vino a cumplir la demanda divina del sacrificio por el pecado, llevando la maldad de la humanidad en su calidad de Cordero de Dios. Finalmente, vino a revelar el amor. ¿Te sientes amado por Él? La gracia, la verdad del Padre para toda la humanidad. Jesús cierra el capítulo de la ley, pero no la anuló, vino a hacerla cumplir. Pero sobre todo Jesús colocó el fundamento de la iglesia en el acontecimiento central de la Biblia y de toda la historia de la humanidad. La tercera condición es la expectativa mesiánica frustrada. La última pregunta que formularon los discípulos al Señor revela la expectación política de los judíos. En Hechos 1:6, sus discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, ¿qué esperaban los judíos? ¿Qué esperaban los apóstoles, Pedro, Juan? ¿Qué esperaban? Esperaban la redención política de Israel. Esperaban la redención política, zafarlos de Roma. Era tal su sentir que algunos de sus discípulos aún portaban armas para entrar en acción inmediata. Esperaban que en cualquier momento el Señor iba a formar una cuadrilla, iba a formar un movimiento, para independizarse de Roma. Pero no ocurría eso. Pero por eso no entendieron la redención espiritual que Jesús realizó. No la comprendieron. Mira, veamos Mateo 16, versículo 21, 16, 21, hasta el 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le está anunciando lo que viene, que iba a morir, que iba a ser juzgado, que iba a sufrir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Seria
reprensión, seria reprensión. Aquí vemos que Pedro no estaba dispuesto a aceptar que Jesús muriera. Mira, Lucas 24, versículo 13, dice, aquí vemos estos discípulos que van, conocidos como el camino de Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo, ¿qué platicáis sobre estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mi hermano, tanto los discípulos como la gente tenían ellos en mente que Jesús iba a redimir políticamente a Israel. Israel está bajo el Imperio Romano, lo que era indigno para el pueblo de Jehová. Y ahí se levantaron como un movimiento los celotes. Muchos, aún Pedro dice que era celote. El nacimiento de Juan el Bautista, como de Jesús, indicaba la llegada del momento esperado para la nación de israelita. Incluso el rey Herodes estuvo atento a las circunstancias y trató de matar al niño Jesús cuando vinieron los reyes del Oriente. Muchos intérpretes bíblicos dicen que el abandono que hicieron los discípulos del Señor y la traición de Judas, aún más el vuelco del pueblo después de haberle recibido con hosanas como el hijo de David, rey de Israel, y la preferencia por la liberación de el sedicioso Barrabás, estuvieron directamente relacionados con la frustración que sentían ellos al ver que Jesús no encarnó lo que ellos esperaban, un líder político que los sacara de la esclavitud de Roma, que no encarnaba al Mesías, ese Mesías que ellos esperaban, ni el establecimiento del reino de Dios en forma terrenal. Bueno, sin embargo, en el mismo Nuevo Testamento nos da la respuesta. Veamos Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, versículo 22.
y versículo 23. Aquí vemos el discurso de Pedro, ¿no? Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, capítulo 3, versículo 13 al 15 de los Hechos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y Hechos 4, versículo 25 dice, que por boca de David, tu siervo, dijisteis, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y por último, Mateo 23, versículos 32 y 33. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes y generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo que fueron castigados, y el reino de Dios fue quitado de ellos, y dado a gente que produzca los frutos de él. Parte de esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por las fuerzas romanas, con la consiguiente dispensación judía y por la diáspora de Israel por todo el mundo. Gracias, Señor. Es importante conocer las raíces históricas. Es como cuando vamos a discipular una persona. Es como cuando un matrimonio, o me toca orientar a dos novios que van a contraer matrimonio. Yo le pregunto, ¿tú sabes la historia de él? ¿Tú sabes la historia de ella? ¿De qué familia vienen? ¿De qué familia fue formado? Son preguntas interesantes. La iglesia de este tiempo es una iglesia que tiene toda una trayectoria, una historia de milagros, de prodigios, que ha pasado por momentos difíciles, pero papá la va a sacar de esta tierra. Dice que llegará el día que se amontonará la gente para escuchar palabra de Dios, pero no la habrá. Yo sé que la iglesia en este tiempo molesta. Dios en este tiempo molesta. Hay gente que le molesta todo lo que se pueda decir de Dios. Pero papá tiene en sus manos todas las cosas. Y gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor para renovar este pacto que hemos hecho con Dios. Yo no sé cómo está tu vida, pero toma el poder de resurrección de Cristo. Esta iglesia santa, la iglesia santa que Dios ha levantado y que la tiene en pie, es una iglesia que Dios la va a sacar y la va a proyectar. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Estos antecedentes, estos
estas raíces históricas. Demuestra, Señor, cómo tú guardas y cuidas este remanente santo que tú amas. Yo te ruego, Señor, por mi hermana que está bajo prueba, por mi hermano que está viviendo una prueba difícil. Te ruego que extiendas tu mano. Y gracias, Señor, por tu palabra. Sigue fluyendo, Señor. Sí, sigue fluyendo. Esas aguas puras, esas aguas cristalinas que refrescan el alma, que potencian el espíritu. Sigue tocando a mi hermana que está cansada, a mi hermano que está agotado, con temor, con dificultad. Sigue sacando la maleza, Señor. Sigue sacando la suciedad, la mugre. Papá, esta raíz es histórica. Venimos, Señor. Tenemos por Padre a nuestro Padre Celestial. Y conocemos a Abraham como el Padre de la fe. Gracias, Padre. Como dijo Señor Martín Lutero, el justo por la fe vivirá. Y te creemos a ti. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Amén. Nos preparamos para tomar la cena del Señor. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti. Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y
rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Amén, mis hermanos, tomaremos la cena del Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Este pan que está aquí representa su cuerpo. Ese cuerpo que fue llevado a la cruz y que resucitó, un cuerpo nuevo, ahora está en la iglesia. Y dice que este cuerpo no está enfermo. La enfermedad ha sido fruto de las tinieblas y del pecado. Este vino representa la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con su sangre. Y la sangre está puesta para presentarla al Padre. Satanás le tiene temor a la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pablo, orientando esto, dice que él recibió del Señor lo que también él enseñó. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y le dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieseis, en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Pero aquí hay una restricción, aquí hay una orientación frente a esto. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración y revisa tu vida. Si hay pecado, si hay dificultades matrimoniales, si hay conflictos, si hay errores que hemos cometido, pidamos perdón.
Padre, mira este pan, que es un elemento tan necesario para nuestra vida. Pero ahora, Señor, lo apartamos, lo consagramos. Representa tu cuerpo. Y te pedimos, Señor, te pedimos fortaleza, que seamos potenciados celestialmente con tu presencia. Si hay enfermedad, si hay conflicto, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Como familia, como padre, como madre, como hijos, como ciudadanos del cielo y de esta tierra. Te damos gracias. Puedes servirte el pan, hermano. Gracias, Señor. Tomo la sanidad. Tomo la fuerza espiritual. Y este vino, Señor, que representa tu sangre, un nuevo pacto. Papá, lo bebemos con gozo y proclamamos la bendición, la prosperidad espiritual, física, intelectual, para los hijos que han entrado a clase o están entrando a clase, Señor, aunque sea esas clases virtuales como sea. Aumenta la capacidad intelectual de tus hijos para que sean hombres de bien en esta tierra, sean sal y luz para otros. Y a los profesores igualmente, Señor, a los papitos, en tu nombre, Jesús. Amén. Puedes servirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Tu nombre es santo, 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 santo. En el nombre de Jesús te agradecemos. A ti, Padre, por habernos dado la oportunidad a través de Jesucristo de reconciliarnos contigo, de caminar en esta tierra reconciliados con el cielo, con la eternidad, contigo, para tu gloria, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones, mis hermanos. Dios nos ha bendecido grandemente desde ya con su palabra y con su presencia. Y con que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor. Que tengas una semana llena de la gracia y de la bendición del Señor. Ora, lee la palabra, estar en comunión con los hijos del Señor y con tus hijos, con la familia. Gracias, Señor. Bendiciones, que tengan una bendición grande, grande, que sea una semana bendecida en el nombre de Jesús.